Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, este privilegio. Alguien dijo por ahí, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos permites eso todos los días. Y el día de hoy, especialmente en tu casa. Señor, gracias. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes. Nos permitas poder meditar en tu palabra. Poder tener, Señor, tu denuedo. Señor, que tú nos des el sentido. Que con tu permiso, Señor, con tu bendición, podamos tener, Señor, el mensaje tuyo a nuestros corazones hoy. Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, es bueno verlos nuevamente, gracias a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo, ¿verdad? Nos siga llenando de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Y que cada uno de nosotros permanezca siempre firmes y fieles al Señor. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hemos leído en San Marcos capítulo 3. Y el Señor Jesucristo está de lleno, ¿verdad? Dedicado a su trabajo, a su ministerio pastoral. Y la palabra de Dios nos enseña que todos aquellos que somos cristianos, hermanos, todos aquellos que tenemos la bendición de conocer al Señor, de haberle entregado nuestro corazón, de caminar en su camino. Para nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios, es esencial la oración. Amén. La lectura de la palabra de Dios. Eso no puede faltar. Ya el Señor nos habló en unas predicaciones acerca de la oración eficaz. Me parece que también se las envié en esta semana. Bueno, durante estas 2 semanas les estuve enviando varios. Y ahí la palabra de Dios nos enseña que la lectura de la palabra de Dios debe de ser continua, permanente. Porque fíjense ustedes, si no somos asiduos a la lectura de la palabra de Dios para que el Señor nos enseñe, dice el Señor que no escucha nuestra oración. Fíjense, ese es un factor importante también para que Dios escuche nuestras oraciones. Y es importante para nosotros como pueblo de Dios, amados hermanos, asistir a la casa de Dios, participar de las actividades, ¿verdad? Yo les invito de todo corazón, mi hermana Juanita les invita por ser la presidenta de Escuela Dominical de DNI. Yo les invito como pastor, vengan a la Escuela Dominical, hermanos, vengan, busquen a Dios. Es una clase bíblica, no es un cuento lo que les van a decir, les van a hablar de Dios. Y es importante para ustedes y para su familia. Vengan, por favor. Para el pueblo de Dios, amados hermanos, es importante estar sumergidos en las actividades, en los cultos, ¿verdad? Gracias a Dios porque hoy podemos estar. Por los cultos de los viernes de oración, los cultos de la oración de los miércoles, ¿verdad? Los que pueden, por supuesto, por el trabajo, por las actividades. La edad de oro los lunes, los miércoles, las reuniones de mujeres cada mes, etcétera. Hay muchas actividades, amados hermanos, que la iglesia tiene para su pueblo, y el único objetivo es alimentar con la palabra de Dios. Ese es el único objetivo, ¿verdad? De vez en cuando, tal vez no podamos, porque tuvimos un compromiso, porque hubo algún trabajo, por lo que sea, pero no siempre, hermanos. Que no sea nuestra costumbre. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. No seamos así. Seamos conscientes para escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña. Amados hermanos, participamos de todo esto porque
lo consideramos importante. Para ustedes es importante estar aquí. ¿Qué tan importante? ¿Verdad? Obviamente es muy importante. Y cualquiera de las actividades es muy importante. Por eso, amados hermanos, de la lectura que hicimos en San Marcos, se desprende una pregunta. ¿Qué piensa usted de las personas, de los hermanos que asisten continuamente a las actividades de la iglesia? A mí me dijeron una vez que soy templista, ¿verdad? Es que no es necesario, me dicen. Pero yo no sé si eso lo puedan encontrar en la Biblia, pero para mí es una necesidad. Ni por aquí me pasaría faltar a la casa de Dios el día domingo, por ejemplo, que es el día que normalmente descansamos todos. Tal vez entre semana el trabajo, ¿verdad?, no lo permita, y es comprensible. Pero el domingo, si usted descansa y es cristiano, yo pienso que también tiene esa necesidad. La palabra de Dios, amados hermanos, nos dice que esta pregunta se desprende de esta lectura de San Marcos. ¿Qué piensa usted de estos hermanos? ¿Qué piensa usted de los hermanos que están al frente de los ministerios? Ellos tienen que estar al frente de los ministerios, tienen que estar antes, eso es lo ideal, para poder revisar que todo esté bien, lo que van a dar, ¿verdad? La predicación debe de estar lista, por supuesto, desde días antes. Todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? La transmisión no se pone así solita, es mucho trabajo de detalles de estar aquí. El ensayo de los hermanos de la alabanza. ¿Qué piensa usted de los hermanos que están al frente de los ministerios? Alguien tiene que atender a la edad de oro, el ministerio de la edad de oro. Alguien tiene que atender a la oración los días miércoles. Alguien tiene que atender el culto de oración de los días viernes, ¿verdad? Alguien tiene que dirigir en este culto, alguien tiene que levantar la ofrenda, alguien tiene que cuidar y recibir a nuestros hermanos allá en la puerta. ¿Qué piensa usted de ellos? Y lo tienen que hacer todos los domingos. ¿Qué piensa usted de ellos? Esta pregunta se desprende, amados hermanos, de esta lectura que hicimos. Y ¿saben por qué? Porque esto que estoy preguntando le sucedió al Señor Jesucristo. Le sucedió al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, empezando en el versículo número 20, y se agolpó de nuevo la gente. Estoy en San Marcos capítulo 3. Y se agolpó de nuevo la gente, dice. De nuevo, quiere decir que esto es continuo, ¿verdad? De modo que ellos ni aún podían comer pan. En este momento, el Señor Jesucristo, amados hermanos, ya había establecido el fundamento de la iglesia a través del llamamiento de sus 12 apóstoles. Ya los había llamado, ya estaban con ellos, ya trabajaban con ellos. Pero hasta este momento, a esta altura de su ministerio, amados hermanos, el odio, el rencor, el resentimiento de los líderes religiosos hacia el Señor Jesús ya se había incrementado tanto que hasta ya hacían reuniones para ver cómo destruirlo. Esto es lo que provoca el Señor Jesús. Diferencias en las opiniones, en los sentimientos. Para unos es bendición, para otros, dice la Biblia, es piedra de tropiezo. Y el Señor Jesucristo está regresando después de ir a las ciudades, a las aldeas, a los pueblos, después de realizar un trabajo de enseñanza, de predicación, de sanidad. Y después de regresar a Capernaum, porque ahí era, dicen los comentaristas, su cuartel general, donde él desde ahí se movía y regresaba. Pero no lo puede hacer, amados hermanos, no puede descansar, no puede ni siquiera comer, porque la gente no lo deja.
Donde quiera que va el Señor Jesús y donde quiera que esté, se junta la gente. Porque la gente siempre tiene necesidad. ¿Usted tiene necesidad de Dios? Yo siempre. Y no lo dejamos tranquilo. El Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. No lo dejamos tranquilo. El Padre está en el cielo. No lo dejamos tranquilo. Porque continuamente, amados hermanos, estamos orando. ¿Qué dijera usted o qué hiciera usted si el Señor le dijera: ¿sabes qué? En este día no te puedo atender. Ya estoy cansado. Voy a tomar un descanso. Voy a echar una siestecita. ¿Estaría usted 24 horas bien sin el Señor, sin la protección del Señor, sin la bendición del Señor? Nadie lo estaría. Porque el Señor Jesucristo siempre está al pendiente de los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, Él llega a Capernaum y dice que se agolpó la gente de nuevo, de modo que ni siquiera podían comer. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien que el Señor Jesucristo no coma? ¿No descanse? ¿No duerma? ¿Qué piensa usted de los hermanos de nuestra iglesia que están en eso? Que tienen que atender su ministerio siempre. Algunos hermanos han renunciado porque ya no han podido o ya no han querido venir continuamente a realizar su trabajo ministerial. Y yo no sé, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que no podía ni siquiera comer con sus discípulos. Entonces, dice, cuando lo oyeron los suyos, el versículo 2, 21. Cuando lo oyeron los suyos, dice, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. ¿Saben ustedes, amados hermanos, esta expresión, está fuera de sí, en otros contextos, en otras, ¿cómo se le podría llamar? Versiones, en los libros en donde consultamos la palabra de Dios, comentarios, todo eso. Ustedes saben, amados hermanos, que lo que están diciendo aquí es que el Señor Jesucristo está loco, está mal de la cabeza. Esto es lo que significa está fuera de sí. Ahora, amados hermanos, el versículo 21 dice que cuando lo oyeron los suyos. Esta expresión de los suyos quiere decir los que estaban de su parte, sus hombres, sus enviados, su compañía, sus adherentes, sus seguidores, sus vecinos, sus amigos, su familia. Esto es lo que quiere decir los suyos. Y como dijera alguien por ahí, pues con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Verdad? Si los que están cerca de mí me dicen que estoy loco por servir a Dios, ¿qué espero de los demás? Yo no sé si a usted le han dicho eso. Yo no sé si sus familiares, los más cercanos a usted, se han enojado con usted porque otra vez al templo. ¿No te cansas? Tantos que hay ahí, ¿por qué no lo hacen los demás? Ya ni siquiera comes, ya ni siquiera estás con nosotros. Hay tantas cosas que se dicen, amados hermanos, hacia las personas que sirven a Dios, porque las personas quieren servir a Dios. Y las personas que están cerca del Señor Jesucristo, aquí dice, los suyos vinieron para qué, hermanos. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice su Biblia? Para prenderle. Imagínense usted. Para llevárselo violentamente, para sacarlo de allí, diciéndole a la gente: no le hagan caso, está loco, está fuera de sí, ya no está bien de su cabeza.
Si eso lo hacen los suyos, imagínense qué se espera de los demás. Servir a Dios, amados hermanos, amar a Dios, no es, dicen algunos, para todos. Solamente para los que aman verdaderamente a Dios y a su obra. Por eso, amados hermanos, la gente cercana a Jesús decía que por dedicarse tanto a las cosas de Dios, el Señor Jesús ya había perdido la cordura, que estaba loco, que solo quería estar hablando de Dios. Decían que había perdido el equilibrio mental, que le consumía el fanatismo religioso. Decían que solo quería estar sanando a los enfermos, que solo quería estar viendo que los ciegos vieran, que los sordos oyeran y que los endemoniados fueran liberados. Ese era su mundo de Jesús, hacer la obra de Dios. Yo no sé si sea su mundo de usted, hacer la obra de Dios. ¿Qué le llama la atención a usted? ¿En qué se deleita? ¿En qué se llena? ¿Qué es lo que le satisface? Pero esto es lo que pensaba la gente del Señor Jesucristo. Cuando vinieron, dice, cuando lo oyeron, que Jesús ni siquiera comía, que otra vez estaba rodeado de gente, dice, decían, está fuera de sí. Algunos dicen, amados hermanos, que efectivamente, o que era su familia, es decir, su mamá y sus hermanos, los que decían esto de él. Pero en San Juan 7, amados hermanos, versículos 3 y 4, la palabra de Dios nos dice que ellos animaban a Jesús para que se mostrara al mundo. Sí, es cierto. Ellos habían dicho en el versículo 5 del capítulo 7 en San Juan que ni aun sus hermanos creían en él. Lo dice la Biblia. Sus hermanos no creían en Jesús. Pero ellos sabían que lo que Jesús hacía era bueno. Y le decían, muéstrate al mundo. Cuando el Señor Jesucristo decía, todavía no es mi tiempo. Pero ellos le animaban para que hiciera lo bueno, lo que Dios le había mandado hacer a la gente. Pero eran otras personas. Fíjense usted bien, amado hermano. Eran los que estaban de acuerdo con su doctrina. Los que les gustaba cómo predicaba el Señor Jesús, lo que decía, lo que enseñaba, las señales que hacía, les gustaba mucho. Pero no lo querían seguir a tal grado. Por eso, amados hermanos, cuando esto sucede, llegan otras personas y vienen con otro tipo de pensamiento. Versículo 22. Pero los escribas, dice, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Esto lo dijeron los escribas del Señor Jesús. Y cuando la gente piensa así, amados hermanos, del Señor Jesús, es pensar lo mismo de sus siervos, de los siervos de Dios, no de los pastores, sino de todos los cristianos. Cuando alguien se molesta con alguien que está sirviendo a Dios y le dice, no vayas, no lo hagas, ya renuncia. Es como decirle, lo que estás haciendo no es bueno, aunque lo querramos disfrazar, diciéndole, es que no te cuidas, es que no duermes, es que no comes, y físicamente sí, pero el Señor promete siempre respaldar a los que le sirven. Nadie dice amén. Como que le pensaron. ¿O no creen eso? Si usted le sirve a Dios, Dios nunca lo va a dejar.
Si usted le sirve a Dios, Dios nunca le va a hacer que le haga falta. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él siempre está con nosotros. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Bendito sea el nombre del Señor. Saben, amados hermanos, los que creen esto son los que se atreven, son los que se dicen: yo voy a servir a Dios. ¿De dónde voy a sacar el tiempo? No lo sé, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Pero es creer en el Señor y en sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Llegan los religiosos, llegan los que conocen lo que es la voluntad de Dios. Y son ellos los que dicen: lo que Jesús está haciendo, no lo está haciendo porque Dios esté con él, sino lo está haciendo porque el diablo no solamente está con él, sino está en él. Imagínese usted cómo debe de estar un corazón como para hablar así. ¿Qué piensa usted, amados hermanos? ¿El que viene a la casa de Dios todos los domingos es un fanático? ¿Por eso no lo hace usted? ¿Porque usted no es un fanático? El que viene a la oración a las 7 de la mañana, se levanta temprano y viene, aunque sea un ratito, ¿verdad? Y ya se va a su trabajo, ¿es un fanático? ¿Qué no les basta con el domingo? Ya es suficiente, ¿no? Hay muchos que piensan así. Tal vez por eso los cultos de oración están vacíos, porque solamente vienen los fanáticos. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, nos dice que estas personas tenían tanto rencor, y digo rencor porque lo que pensaban ellos hacer con Jesús era matarlo. Lo que buscaban era matarlo. Así que no era un simple resentimiento. Estaban muy enojados porque ellos querían la atención de la gente. Ellos eran los religiosos. Pero como la gente se iba con Jesús y prefería escuchar a Jesús y prefería estar con Jesús, ellos tenían muchos celos, dice la Biblia. Y dijeron: lo que Jesús hace, no lo hace porque Dios esté con él, sino porque el diablo está con él. Entonces, amados hermanos, por un lado están los que piensan que Jesús está loco por servir a Dios, por ocuparse, por deleitarse, por querer estar con la gente, por querer estar con los pecadores, por querer estar siempre compartiendo la palabra de Dios. Dicen que está loco, están los que piensan eso, y por otro lado están los que dicen que Jesús tiene al diablo adentro de él. ¿De cuál de los dos somos? ¿Con cuál de los dos nos identificamos? El caso, amados hermanos, que de aquí se desprende otra pregunta: ¿cuál de estos dos pecados es más grande? ¿Menospreciar a los hermanos que asisten con regularidad al templo para alimentarse de la palabra de Dios? ¿Menospreciar a los hermanos que sirven a Dios al frente de los ministerios? ¿O no asistir y no participar de lo que la iglesia hace? Porque dicen que lo que se hace en la iglesia no es de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado esas palabras, pero no, eso no es de Dios. Lo que hacen en esa iglesia no es de Dios. Lo que hacen en esa denominación no es de Dios. ¿Cómo sabe usted que no es de Dios? Y porque yo digo que no es de Dios, entonces no voy, no asisto, no participo, no tomo parte, me hago a un lado. Son personas que no se sujetan a nada ni a nadie, porque no están de acuerdo con lo que se hace y cómo se hace. No participan en los ministerios y no asisten a las actividades. Por eso la palabra en general es
menosprecio. Amados hermanos, lo que hacemos, dice el Señor, debe de ser para la honra y gloria de Dios. Lo que pensamos debe de ser para la honra y gloria de Dios. Lo que hablamos debe de ser para la honra y gloria de Dios. Si no lo hacemos así, amados hermanos, entonces, ¿de qué lado estamos? Cuando venimos a la casa de Dios y podemos participar de un culto de adoración al Señor, es porque en cada actividad, amados hermanos, de la iglesia se pide la presencia de Dios. Se pide la gracia de Dios, se pide la sabiduría de Dios, se pide que el Espíritu Santo use lo que se preparó para alimentar a la iglesia. Pero algunos, a pesar de eso, dicen, eso no es de Dios. Algunos se quejan de las alabanzas, otros se quejan de la predicación. Algunas veces cuando hemos salido ya y me dicen, ¿qué, está usted enojado o qué? No, yo estoy exponiendo la palabra de Dios. A mí no me han hecho nada. Pero así me dicen. ¿Qué le pasó ahora? ¿Comió piedras o qué? ¿Verdad? Pero no, amados hermanos, pedimos la gracia de Dios para que lo que recibamos. ¿Sabe qué es lo que usted recibe en esta iglesia? Palabra de Dios. No va a escuchar usted nada que le endulce el oído. Si quiere escuchar eso, hay muchas otras cosas, lugares a donde ir. Pero aquí lo que Dios nos da es palabra de Dios, lo que está aquí. Y es para que nos ayude. Es porque mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Tenemos oportunidad. Pero Dios habla y nosotros decidimos. Por eso, amados hermanos, San Marcos en el versículo 28 nos habla de una manera muy especial. Capítulo 3. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es muy importante, hermanos. Aquí nos está diciendo que necesitamos tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos. Una blasfemia es decir algo en contra de Dios. Pero dice el Señor, cualquier blasfemia, cualquier insulto que se haga o que se diga en contra de Dios, será perdonado. Cualquiera que sea, dice el Señor, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, amados hermanos. La buena noticia es que los que piensan que los que asisten a la iglesia continuamente, que los que trabajan en los ministerios, los que piensan que los que se privan de descanso para servir a Dios, los que se privan de comida, los que se privan de entretenimiento por servir a Dios, que están locos, los que piensan así o que dicen que son fanáticos, la buena noticia es que si se arrepienten y le piden perdón a Dios, amados hermanos, si sinceramente lo hagan, dice, serán perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Si se arrepienten. Porque pensar de esa manera no es correcto. Por otro lado, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. La Biblia dice que es a través de ella que la obra de Dios se manifiesta al mundo. Y que lo que a través de ella se hace es para que el mundo conozca que Jesucristo salva y perdona pecados. Eso se hace a través de la iglesia, a través de la escuela dominical, a través de los estudios bíblicos, a través de los cultos de oración. ¿Cómo podemos menospreciar eso?
Alguien dijo, lo que se hace aquí no es un culto de oración. Y ya no vino, porque ella dijo que lo que se hacía aquí no era un culto de oración. Porque las cosas que se hacen, a veces queremos que se hagan a nuestra manera, como nosotros pensamos. Pero la palabra de Dios nos dice esto, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y a través de ella la obra de Dios se da a conocer. La mala noticia es que los que piensan, hablando de la iglesia de Nazareno, que lo que Dios hace a través de MNI, que lo que Dios hace a través de DNI, que lo que Dios hace a través de la JNI no es de Dios, entonces están diciendo que lo que Dios hace a través de la iglesia es del diablo. Porque no se puede estar de un lado o del otro, en medio. No se puede. Por eso, amados hermanos, el mensaje de hoy es el pecado imperdonable. ¿Cómo estamos nosotros, amados hermanos, en relación a nuestro pensamiento con respecto a la iglesia? Siempre nos ha preocupado. Ahora, después de la pandemia, después de que estuvo cerrado año y medio, casi 2 años el templo, nosotros decíamos, los que estamos al frente decíamos, como iglesia estamos ansiosos, estamos sedientos de estar en la casa de Dios y seguramente no se va a dar abasto la iglesia para recibir a todos. No, amados hermanos, no sucedió así, tristemente. Hubo muchos huecos y sigue habiendo muchos huecos. ¿Por qué? No lo sé. Pero tal vez los que vengan hoy ya no van a venir el próximo domingo. Y los que no vinieron hoy tal vez vengan el próximo domingo. Y así la llevamos. Cuando en estos tiempos tan difíciles, dice el Señor, es cuando más deberíamos buscar a Dios. Más deberíamos servir a Dios. ¿Cuál es nuestro pensamiento? La gente ya no dice, hoy es el día del Señor y es el día de estar en la casa de Dios todos juntos como familia, no. Ahora ya hacemos planes. No importa que sea domingo y vamos aquí y vamos allá. No importa que faltemos a la casa de Dios. Eso ya no es importante hoy para mucha gente. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, Dios quiera que todos estemos gozando de ese momento cuando millones y millones y millones y millones y millones estén alabando y glorificando el nombre de Dios. Y cuando se abran los libros y se digan los nombres, amado hermano, yo deseo que su nombre esté allí. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos permita este privilegio de poder ser personas conscientes de lo que le estamos dando al Señor en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, hermanos.